Segunda jornada de registro en el que fuera el chalet familiar de Óscar, el único investigado por la muerte de Esther López. Los agentes han estado toda la mañana inspeccionando esa vivienda en Traspinedo y sobre todo el habitáculo que se encontró bajo tierra hace unos días. Buenas tardes. En total han sido más de 15 horas de registro y ahora habrá que esperar a los resultados de las pruebas que analizará el laboratorio de criminalística. María Ramos. Sí, ya ha concluido el trabajo sobre el terreno aquí en la antigua casa de Óscar. Los agentes han estado esta mañana más de 5 horas en ese segundo registro en la bodega oculta y ahora hay que esperar al informe que emitan los científicos del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid. Hace 24 horas saltaba la noticia y desde entonces no han dejado de llegar reacciones. Hay acuerdo para formar gobierno en Extremadura entre PP y Vox y ahora se analizan las posibles repercusiones que podría tener ese pacto en la futura Junta de Castilla y León. La negociación la estamos liderando, como bien ha dicho hasta la propia Génova, los propios presidentes autonómicos. Feijóo y Abascal los que van a poner el listón de la venta de los derechos y los intereses de los castellanos y leoneses. El estrecho de Hormuz se ha reabierto, lo ha anunciado Irán y asegura que se mantendrá durante todo el alto el fuego. Las bolsas ya han reaccionado, han subido y el petróleo ha vuelto a caer, aunque hay matices que ha impuesto Donald Trump. Enseguida lo vemos. Los españoles tienen menos ahorros en su cuenta bancaria que en el año 2022. Uno de los más perjudicados son los jóvenes. Enseguida les contamos más. Despedimos el viernes con tiempo casi veraniego y atentos al fin de semana porque hará tanto calor que se esperan incluso tormentas por la tarde, tan típicas de los meses de verano. Multitud de salmantinos y de amigos de la familia han querido despedir hoy a María Caamaño, la niña que murió ayer después de luchar casi media vida contra el cáncer. La iglesia de Encinas de Abajo ha acogido el funeral. Más de 15 horas han estado los agentes especializados de la Guardia Civil registrando el que fue el chalet familiar de Óscar, el único investigado por la muerte de Esther López. La jornada más intensa fue la de ayer, pero han continuado durante toda esta mañana. Se han centrado en ese habitáculo que se encontró en la vivienda hace unos días y han recogido varias muestras que tendrán ahora que analizar. Volvemos a Traspinedo, María. Sí, ya ha concluido ese segundo registro aquí en la antigua casa de Óscar en Traspinedo. Hoy durante casi 5 horas los agentes se han centrado en extraer muestras de las escaleras oxidadas que daban acceso a esa bodega oculta, de la trampilla y de las esquinas del habitáculo de 12 metros cuadrados. Han intervenido agentes del GEAS, del Grupo de Actividades Subacuáticas, que han tenido que achicar agua para que los de la científica pudiesen realizar su trabajo y extraer esas muestras que ahora van a analizar en el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid. Una vez más, la tranquilidad de la urbanización El Romeral en Traspinedo se ha visto interrumpida. La expectación sigue siendo máxima en este segundo día de registro de la casa familiar del único acusado por la muerte de Esther López. Una prórroga solicitada por los agentes después de las labores de ayer, que se alargaron unas 11 horas. El desfile de vehículos de la Guardia Civil ha sido constante a primera hora de la mañana. En torno a las 9:30 se iniciaba el registro. Una hora antes aproximadamente llegaban las dos abogadas de la defensa. Lo hacían en el mismo vehículo que conducía ayer el presunto asesino, pero esta vez él no ha estado presente. En las labores de comprobación y recogida de muestras han trabajado agentes de criminalística de la Policía Judicial y el equipo central de inspección ocular, a los que se han sumado hoy también el GEAS, especializado en actividades subacuáticas, que ha seguido trabajando 3 horas más en la zona inundada del Zulo. El registro ha finalizado este mediodía sin agotar el plazo autorizado por la jueza hasta las 3 de la tarde. Ahora se procederá a analizar las posibles pruebas recogidas que podrían ser claves para la investigación.
A este segundo registro han venido las dos abogadas de Óscar. Él no ha estado presente. Ahora la causa judicial se queda a la espera del informe que emitan los científicos del Laboratorio de Criminalística de Madrid. Ese informe tendrán que hacérselo llegar a las partes y después la Audiencia Provincial de Valladolid podrá reanudar el proceso para abrir ese juicio con jurado popular. Ahora ellos cogen las muestras y lo mandan al laboratorio. ¿Sabemos cuántas muestras se han cogido aproximadamente? Poquitas, la verdad, para cómo es un registro, pocas. Pues ahora hay que esperar el resultado de ese informe y cuando llegue ese informe, pues la juez de instrucción lo trasladará, me imagino, a la Audiencia Provincial y a las partes y se dirá donde nos habíamos quedado. Más noticias. En Soria, visto para sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo a un hombre acusado de matar a su exnovia en Matamala de Almazán. La Fiscalía sostiene que la víctima murió por una agresión brutal, a martillazos, y piden para él 27 años de cárcel. La defensa busca la libre absolución. Fiscalía y acusación particular sostienen que el asesinato de Matamala de Almazán fue urdido, planificado y posteriormente disfrazado para desviar la investigación. Hoy ha declarado el acusado que defiende su inocencia, para el que se mantiene la petición de 27 años de prisión por asesinar a su expareja y por simular un incendio para borrar sus huellas. El Ministerio Público considera acreditada la existencia de alevosía y asegura que la víctima falleció como consecuencia de una agresión brutal que le provocó la fractura de la base del cráneo tras recibir 8 martillazos. Las acusaciones particulares ponen el foco en el móvil del crimen, ya que la víctima pensaba abandonar al acusado. A partir del lunes, el jurado popular deliberará a puerta cerrada. Operación contra el narcotráfico en Sevilla que tenía una rama importante en Burgos. Ha caído una banda criminal que se dedicaba a distribuir droga. Hay 17 personas detenidas y se han intervenido miles de kilos, buena parte en la provincia burgalesa. Tenían además armas de guerra y fusiles de asalto AK-47. Hay revuelo vecinal en un pequeño pueblo de Burgos, en Cojóvar. En una casa de las afueras se ha instalado un grupo de ocupas y saben que llegan de otros sitios donde ya han generado problemas. Ocuparon esta casa el pasado viernes por la tarde y la Guardia Civil ya ha identificado al menos 8 personas, 2 de ellos menores. Los vecinos nos cuentan que al parecer vienen de Cogollos, donde anteriormente ya habían ocupado otra vivienda y protagonizado algún que otro altercado. No esconden su preocupación y han organizado incluso una concentración pacífica para forzar su salida. Es el agujero por el que entraron el pasado viernes a ocupar esta vivienda a las afueras de Cojóvar. Llevamos desde el viernes algo intranquilos. Fueron los vecinos los que alertaron a su propietaria, que apenas frecuentaba la casa. El mismo viernes presentó la denuncia y la Guardia Civil identificó el martes a 8 personas. Son personas que nunca han estado por estos barrios y parece ser que ya han estado en otros pueblos generando conflictos. Según relatan los vecinos, que por miedo han declinado salir en cámara, los ocupantes son viejos conocidos de la Guardia Civil, porque ya habían ocupado anteriormente otra vivienda en Cogollos, donde se les vincula además con varios altercados y robos. Vienen de Cogollos, que ya han tenido un altercado y el pueblo llegó a desalojarlos porque aparecieron robos en las casas. Por eso, su reciente llegada a Cojóvar ha puesto en alerta a los vecinos de este municipio, a 14 kilómetros de Burgos. Aquí los niños salían solos, iban al parque y no había ningún tipo de problema porque todos los vecinos nos conocíamos. Pero ahora con esto que está pasando, pues realmente ya hasta da miedo que los chicos vayan solos al parque. Tanto que ya han trasladado su inquietud al ayuntamiento y han organizado una concentración pacífica el próximo lunes a las 7:30 de la tarde para presionar a sus nuevos vecinos a que abandonen la vivienda. En Orio, en Vizcaya, han conseguido detener al líder de una banda que robó en un polígono de Briviesca, en Burgos. Se llevaron material de obra y de jardinería de una misma empresa. Hay otros 4 detenidos. El cabecilla tiene poco más de 30 años y se le buscaba desde 2024 por múltiples delitos. En Valladolid han detenido a un hombre por un delito contra la intimidad y otro de corrupción de menores. Se ocultaba y grababa a mujeres incluso en aseos públicos. Fue sorprendido en varias ocasiones. Los agentes, que le han intervenido 2 cámaras de infrarrojos y 2 teléfonos móviles, han podido rescatar y analizar casi un centenar de archivos.
En esos 94 archivos han podido constatar la detección de 146 víctimas. Hasta en 6 ocasiones en esas grabaciones ha sido detectado al presunto autor de los hechos cuando se dirigía a donde estaban escondidas las cámaras para manipularlas y así poder obtener un mejor enfoque. Sigue preso en la cárcel de Topas, en Salamanca, el padre de Asunta, Alfonso Basterra, condenado por la muerte de su hija. Ha vuelto a pedir un permiso penitenciario, pero se lo han denegado por segunda vez. Es la segunda ocasión en la que se le niega una salida penitenciaria a Alfonso Basterra. La primera fue antes de Semana Santa tras oponerse la Fiscalía y ahora es la Junta de Tratamiento Penitenciario la que lo niega atendiendo a la evolución como recluso en la cárcel de Topas y al hecho de que no ha mostrado arrepentimiento por la muerte de la niña Asunta, por la que fue condenado a 18 años de cárcel en el año 2013. Alfonso Basterra está a punto de cumplir las 3/4 partes de su condena y por lo tanto podría acceder a esos beneficios penitenciarios que de momento le han sido negados. Se van conociendo más detalles de la operación contra el fraude de subvenciones de la Unión Europea desarrollada en Salamanca contra el exalcalde de Trabanca. El fraude superaría los 3 millones de euros. Funcionaban a través de una red de empresas falsas que desviaban los fondos a negocios privados. El incendio que ayer se iniciaba en Lubián, en la provincia de Zamora, ya se da por controlado. Se ha abierto una investigación para descubrir cómo surgieron las llamas. Se estima que ha calcinado unas 100 hectáreas de matorral y de pino repoblado. Y también sigue activo, aunque en vías de ser controlado, el incendio declarado en la tarde de ayer en Vega de Espinareda, en el Bierzo. El fuego se inició en 3 focos diferentes junto a una carretera y ascendió a una zona de pinares. También se ha abierto una investigación para descubrir las causas. Bueno, bien, son incendios que están ya estabilizados, no tienen llama y por tanto están los trabajos derivados para su control, tanto en Vega de Espinareda como en la zona de Lubián y por tanto no hay nada especialmente destacable. Y mientras sigue el calor, en la tónica del resto de la semana, ha vuelto a ser otra tarde plenamente primaveral, casi veraniega, con termómetros que han rozado los 28 grados. Nos espera otra cosa para el fin de semana. Las temperaturas van a ser todavía más elevadas, aunque podrían escaparse algunas tormentas. De hecho, ya hay avisos activados. Sergio Hernández. Tenemos avisos por esas tormentas para mañana sábado, María, en zonas del sistema central de Segovia, también en Soria y en la Ibérica de Burgos. Lo vemos ahora precisamente con el mapa de símbolos. Mañana sábado esas tormentas que aparecerán sobre todo hacia la segunda mitad de la jornada, más probables cuanto más hacia el este de nuestra comunidad nos desplacemos. Un patrón tormentoso que también podría repetirse durante la jornada del domingo en los mismos sitios, aunque la probabilidad es mucho más baja. En cuanto a las temperaturas para el fin de semana, mañana pueden descender ligeramente en zonas del noreste de Burgos, en el resto de la comunidad subirán un poquito más, ascenso que culminará durante la jornada del domingo cuando podremos alcanzar los 30 grados, sobre todo en zonas del centro de la comunidad, y también se recuperarán los termómetros en zonas del noreste. Y si vemos un pequeño avance para la próxima semana, vemos como las temperaturas a partir del lunes comienzan a bajar, no hablamos de frío, simplemente se empezarán a normalizar los termómetros. Después de anunciar PP y Vox el acuerdo alcanzado en Extremadura, ya se conocen las fechas para el debate de investidura de María Guardiola como presidenta. Será el 21 y 22 de abril, la semana que viene. Ahora el foco se pone en las posibles repercusiones que podría tener este pacto en Castilla y León y en Aragón. Fernández Mañoco asegura que no cambia la situación en la comunidad. El PSOE insiste en que todos los trámites se están gestionando desde las sedes nacionales, desde Madrid. La negociación la estamos liderando, como bien ha dicho hasta la propia Génova, los propios presidentes autonómicos. Estamos trabajando internamente para preparar nuestros documentos. Me imagino que en los próximos días tendremos ya contactos informales para ir trabajando de cara al futuro. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no?, esa alfombra roja que Mañoco le ha puesto a Vox es comprada también por el señor Feijóo, porque al final el que autoriza, ¿no?, el que firma, lo estamos viendo, no es Madrid.
Pedro Sánchez dice que ese pacto entre PP y Vox pone en cuestión derechos de ciudadanía por la desregulación, la supresión de prestaciones a inmigrantes irregulares o el requisito de años de arraigo para acceder a una vivienda protegida. El presidente del Gobierno adelanta que Moncloa va a recurrir esas medidas si llegan a aprobarse. Que el papel lo aguanta todo, pero que desde luego el Gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas. Y escuchen esto, porque Isabel Díaz Ayuso también cree que parte de lo pactado con Vox en Extremadura no es legal. La presidenta popular de la Comunidad de Madrid cree que los puntos más polémicos de ese acuerdo no llegarán a materializarse. No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales. Así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio. Y volviendo a las negociaciones de cara a un pacto en nuestra comunidad, Fernández Mañueco desde Madrid ha asegurado que una de sus prioridades sigue siendo que Castilla y León esté entre las mejores. Un objetivo que dice será la guía de las conversaciones para un futuro gobierno. Fernández Mañueco en este foro ha asegurado que trabajarán para dar a Castilla y León un gobierno estable y eficaz. Además, aquí también ha destacado los logros y las medidas impulsadas en los últimos años por su gobierno y ha criticado a Sánchez por la financiación autonómica y por la falta de inversión en nuestra comunidad. Situar a Castilla y León entre las mejores comunidades de España, esta sigue siendo la gran meta de Fernández Mañueco. Y les puedo garantizar que esta es nuestra guía en las negociaciones que estamos impulsando para construir ese proyecto de futuro para Castilla y León y que de ese proyecto de su futuro salga un gobierno sólido, estable, eficaz y útil. Como el que dice ha existido durante los últimos años y que ha permitido asegurar que Castilla y León haya crecido económica y socialmente. Lo hacemos con los impuestos más bajos, con los servicios públicos mejor gestionados de todas las comunidades autónomas. Pero ha vuelto a advertir para que esto pueda seguir así, nuestra comunidad requiere una financiación adecuada y ha criticado el modelo propuesto por el Gobierno. España no puede permitirse un gobierno que mira solo por el interés de sus socios y que mira solo para sí mismo. Y ha denunciado el déficit de inversiones por parte de Sánchez en infraestructuras clave para Castilla y León. No sé si por incapacidad, por desprecio a nuestra comunidad autónoma, se está poniendo un freno al desarrollo de nuestra tierra. Por ejemplo, hay proyectos por valor de más de 23.000 millones de euros pendientes de suministro eléctrico. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso de la Junta contra el Gobierno central por más de 300 millones de euros que Castilla y León no ingresó en 2023. Se trata de la cantidad que, según el Ejecutivo Autonómico, le corresponde a la comunidad de unos impuestos que rebajó Moncloa sin consultar. No es normal que el Estado, en impuestos generales que pagamos todos los españoles y sobre los que tenemos derecho a un porcentaje de las comunidades autónomas, directamente, sin consulta y sin participación ninguna de las comunidades autónomas, realice determinadas rebajas fiscales que al final repercute en el dinero que tenemos que recibir las comunidades. Más de 7.000 inmigrantes han llegado de forma irregular a España en 2026. Es casi la mitad que en el mismo periodo de 2025. Se ha reducido de forma importante los que llegan por mar. Son datos del Ministerio del Interior en la semana en la que se ha aprobado el decreto de regularización masiva de inmigrantes. El Ministerio de Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes para la regulación extraordinaria de inmigrantes en las 24 primeras horas del plazo. Por el momento solo está disponible la vía online, pero según afirman desde el Gobierno ya se han producido un gran volumen de trámites telemáticos. Será el lunes cuando ya esté disponible la vía presencial, pero siempre después de cita previa, bien a través de la web o mediante llamada telefónica al número 060. El Gobierno ya ha aprobado casi 20.000 solicitudes para este primer día.
Y casi un año después del apagón, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto varios expedientes sancionadores, el más importante a Red Eléctrica. Según Competencia, el apagón fue provocado por distintos factores que terminaron desequilibrando el sistema eléctrico. Entre las empresas a las que se abre expediente están también Endesa, Naturgy e Iberdrola. Nuevo informe de la UCO sobre el caso Mascarillas. En él se acredita una relación de confianza entre la presidenta del Congreso y Koldo García, a raíz de unos WhatsApps que revelan cómo Francina Armengol le pidió ayuda al asesor del ministro para comprarlas. Unos mensajes que podrían contradecir la declaración que ofreció ella durante el juicio. La presidenta del Congreso mantiene que actuó honestamente. Irán ha anunciado que vuelve a permitir el paso por el estrecho de Hormuz hasta que termine el alto el fuego pactado con Estados Unidos. Se desbloquea así parte de la navegación por este paso del Golfo Pérsico, pero no del todo. Donald Trump dice que la Armada estadounidense va a seguir obstaculizando el paso a todo barco que tenga Irán como origen o como destino. En cuanto se ha abierto esa vía al paso del petróleo, ha comenzado a bajar rápidamente su precio. El coste del barril de Brent ha llegado a caer hasta los $86. Después ha subido ligeramente y en estos momentos se sitúa alrededor de los 89. El petróleo cae y las bolsas se disparan. La reapertura del estrecho de Hormuz ha sido recibida con gran entusiasmo en todos los mercados. Las subidas han sido generalizadas y el IBEX 35 también se ha unido a la fiesta. Ha cerrado sesión con un avance del 2,2% y muy cerca de un nuevo máximo histórico. Si se cumplen los augurios de Donald Trump sobre un posible acuerdo en breve con Irán, la próxima semana podría ser de récord. La campaña de la renta se iniciaba hace unos días y muchos contribuyentes se enfrentan a ella con grandes cambios en su situación personal. Es el caso de los que se han divorciado o de los que han tenido hijos el año pasado. En esas situaciones se recomienda buscar asesoramiento porque realizar la declaración de una manera u otra puede suponer mucho dinero. Con la declaración de la renta ya se sabe. Cualquier error que se cometa se va a pagar. Por eso, antes de enviar nada, hay que atarlo todo, y más después de un divorcio. Hay mucho dinero en juego. Para empezar, cuando la relación está rota, la declaración ya no puede ser conjunta con la expareja, pero si hay hijos, y hablamos de deducciones, sí se les puede incluir. ¿Pero quién? Pues si la custodia es individual, no hay duda. Pero si es compartida, los padres no pueden incorporar a sus descendientes en el mismo ejercicio. Si lo hacen, serán multados. Pero, ¿y cómo se organiza tras la ruptura que puede no ser amistosa? El convenio regulador es clave en todos los casos, sean amistosas o no. Porque ese convenio que regula la custodia puede especificar, por ejemplo, que uno de los padres incorpore a sus hijos en año par y el otro en impar. Además, en determinadas ocasiones sí que se puede compatibilizar la pensión por alimentos con la deducción por hijos, algo que antes no se podía, hasta que la justicia ha dicho que sí. Pero cada caso es un mundo, desde rupturas donde una de las partes paga la hipoteca de la casa que se queda la otra, a situaciones donde son los padres y no los hijos los que se van mudando de vivienda. El primer consejo siempre es acudir a un especialista. Porque cuando una pareja se rompe, rendir cuentas con Hacienda es aún más complejo. 8.000 euros de media tiene un español en su cuenta bancaria. Esto quiere decir que su ahorro ha disminuido un 5% conforme al informe anterior del año 2022 que mostraba de media 8.500 euros. Si hablamos de las rentas más bajas, tienen 1.400 euros en su cartilla, conforme a los 2.000 de media que tenían en el año 2022. Si hablamos por edades, los jóvenes tienen de media en su cuenta bancaria 5.000 euros frente a las personas de 45 a 55 años que tienen una media de 7.000 euros. Y si hablamos de bienes, antigüedades, obra de arte o también joyas, tenemos de media en casa 3.000 euros. Hay gente que le gusta mucho vivir al día y no piensa en el ahorro del futuro. También depende un poco de la situación familiar en la que estés, si tienes hijos, si tienes alquiler, hipoteca, bueno, trabajo estable. Es que depende de muchas variables. Y depende, nosotros por ejemplo somos una pareja que nos gusta pensar en el futuro y tener unos ahorros y una estabilidad, pero hay gente que vive más al día y prefiere disfrutar, irse de viajes. La compra semanal que haces pues está súper cara. Si ya no contamos de si tienes cargas de hijos, que ya... La vida está mucho más cara.
Después de 2 décadas de lucha, los urgenciólogos tendrán su título. Va a ser una mejor atención a los pacientes porque van a tener profesionales mucho más cualificados. El Ministerio ha creado la especialidad por la vía extraordinaria con una acreditación mínima de 4 años trabajados. Que es una manera de demostrar que has estado trabajando en urgencias y que tienes, se te supone una cualificación. En el reparto de plazas para Castilla y León se han habilitado 5, en Valladolid, Burgos, Salamanca, Segovia y El Bierzo. Pero los médicos denuncian una plantilla insuficiente, teniendo en cuenta el gran número de jubilaciones de los próximos años. O tenemos recambio generacional o a partir de ahí vamos a tener un problema, porque se van a necesitar muchísimos más médicos. De hecho, en Castilla y León, pues en este momento hay más de 100 médicos de urgencias y emergencias de más de 60 años. Este título es más que un papel, dicen, es el reconocimiento a una labor que hasta ahora dependía de la voluntariedad y la formación interna. Hace apenas 15 años era impensable hablar de una cura para el VIH. Hoy en día, gracias a la investigación, se puede afirmar que hay pacientes tratados sin rastro del virus. Así lo refleja un estudio del Hospital de Oslo en el que ha participado una salmantina. 10 personas en el mundo han logrado eliminar el virus del VIH tras someterse a un trasplante de células madre para tratar un cáncer hematológico. Para ello se necesitan donantes con una mutación genética concreta que impide la entrada del virus en las células y evita su infección. Lo que publicamos esta semana es el caso del paciente de Oslo. Tenía una enfermedad hematológica y por culpa de esa enfermedad hematológica necesitaba hacer el trasplante de células madre. Cuando se paró el tratamiento, vimos que de hecho no venían los virus. Se trata de un procedimiento de alto riesgo que no es aplicable a la población general que padece esta enfermedad. Es una terapia muy agresiva y con muy alta mortalidad que además está indicado no en todos los cánceres y solamente en estadios ya más avanzados de que cuando no se ha podido limitar el cáncer con una quimioterapia. Sin embargo, presenta avances muy importantes. No tenemos una cura para todas las personas con VIH, pero tenemos una certeza de que el VIH se puede curar y es gracias a estos pacientes. Y más allá del trasplante se estudian, aunque de manera muy incipiente, estrategias menos invasivas como la terapia celular. Consiste en modificar las propias células inmunitarias del paciente para que reconozcan y destruyan las células diana del VIH. Tomando el relevo de 2 pueblos de Jaén, la localidad palentina de Velilla del Río Carrión se ha convertido hoy en la capital española de las montañas para todo este año 2026. Velilla del Río Carrión inaugura su año como capital de las montañas españolas 2026. La población de la montaña palentina lucha contra el envejecimiento y también contra la despoblación, centrando sus esfuerzos en las energías renovables, el patrimonio industrial y sobre todo en convertirse en un referente turístico aprovechando este entorno una vez que se han cerrado las minas y también la central térmica. Mediante la cooperación y el intercambio de prácticas exitosas, la Asociación Española de Municipios de Montaña lucha desde hace años por dar visibilidad y mejorar las condiciones de estos territorios. Cómo estos pueblos pueden volver a resurgir y a trabajar y a que la juventud pueda también quedarse aquí y emprender en estos territorios. Velilla del Río Carrión ha recibido hoy la capitalidad de las 280 localidades asociadas, aportando la visión de una zona que fue minera y lucha por nuevas oportunidades. Pues es una oportunidad de poner en valor nuestro territorio, ¿no? Los proyectos, las expectativas. Siempre decimos que no solo de pan vive el hombre, pero entendemos que la apuesta por el turismo de parte de la corporación municipal es clara. Luego tenemos un entorno, digamos, el entorno natural propicio para el desarrollo. Además del turismo, también proyectos vinculados al desarrollo de energías renovables o la valorización del patrimonio industrial. Un impulso compartido desde la Diputación Provincial de Palencia. Este año nos toca a la montaña palentina ser un poquitín los referentes en este tipo de iniciativas, de proyectos que se están desarrollando por toda la geografía nacional y ponerles en valor porque algunos de ellos pueden ser extrapolables a nuestra comarca. En esta jornada de estreno de capitalidad también han participado emprendedores y técnicos vinculados al turismo activo, el desarrollo local y la fijación de población.
En las Cortes de Castilla y León hoy 16 entidades y asociaciones han firmado el manifiesto que se leerá en Villalar de los Comuneros el día 23. Un escrito cargado de reivindicaciones, sobre todo de ámbito político y laboral. El alcalde ha hecho un llamamiento a la movilización, coincidiendo además con el 50 aniversario de la fiesta en el pueblo. Asegura que nunca va a desaparecer. La esencia principal de Villalar es la reivindicación. Eso no se puede quitar, no se puede, aunque haya intentos y queramos, Villalar tiene que ir unido a la reivindicación. Introducir en los libros de texto lo que fue Villalar. De los 200 proyectos que han sido seleccionados en toda España para los premios Arquitectura, 15 son de Castilla y León. Propuestas innovadoras que crean espacios nuevos. Nosotros hemos estado en dos, en la provincia de Burgos y en Valladolid. La silueta de Clint Eastwood da la bienvenida a este centro de interpretación. En el entorno de Covarrubias se rodó la película El bueno, el feo y el malo. Como es un edificio dedicado a un escenógrafo, el edificio expresa un poco el trabajo de la escenografía en el cine, ¿no? La rehabilitación se inspira en el mito de la caverna de Platón. Cada uno de los 3 niveles, del más oscuro al más luminoso, es el reflejo de cada uno de los 3 personajes del mítico western. En todo el edificio se han reutilizado materiales. Hemos utilizado unos ladrillos cerámicos que están hechos con la tierra de la zona, pero que estaban abandonados en una fábrica y que los hemos reutilizado triturándolos. En este tanatorio de Valladolid, 2 estudios de arquitectura han conseguido unir espacios antes separados. Todo este ventanal grande que se coloca en uno de los extremos lo que intenta es introducir la naturaleza en el espacio para mantener esa conexión entre lo natural y lo construido. La comodidad que siente la gente cuando está en este espacio, que es un poco lo que se pretende. Esto es una arquitectura para la gente. La reforma incluye un jardín para depositar cenizas. Son solo 2 de los 15 proyectos seleccionados que representan a Castilla y León en los premios de arquitectura. Son inspiradores, trabajos que no hacen lo habitual, sino que investigan y proponen nuevas formas de construir. Hasta junio no se conocerá a los ganadores. La localidad salmantina de Encinas de Abajo se ha despedido hoy de la pequeña María Caamaño. La familia ha estado arropada por multitud de vecinos y de allegados. La conocida como Princesa Guerrera murió ayer con 13 años después de llevar 6 peleando contra un cáncer muy raro. Multitudinario último adiós a María Caamaño, más conocida como María, la princesa futbolera guerrera. El funeral, celebrado en su localidad, en Encinas de Abajo, ha reunido a personas relacionadas con el mundo del deporte, de la cultura o de la política. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha estado esta tarde aquí. Todos ellos han destacado la valentía de la pequeña, su capacidad por inspirar y ese importante legado que deja en su lucha contra el cáncer infantil. Más que un funeral, ha sido todo un homenaje colectivo. Pascual Móvit te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvit, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Sus cambios de ubicación dentro de la catedral, la suciedad del paso de los siglos y los barnices de labores posteriores tenían dañada y oculta su apariencia en una capa marrón. Y eso, lógicamente, pues se ha retirado. Era como monocromático, no se observaba, como se ve, por eso este cambio, ni la policromía ni barroca ni renacentista, que ahora sí que se pueden observar las dos. Durante años convivieron 2 estilos que vuelven a lucir gracias a 3 años de documentación y estudio de sus materiales y 9 meses de intervención integral con las técnicas más novedosas para limpiar, reparar grietas o recuperar esos colores que ahora brillan todavía más gracias a un nuevo diseño de iluminación. Bueno, ha jugado con la iluminación natural procedente de las vidrieras y la diferencia lumínica del norte y del sur y además ha potenciado, ¿no?, la zona del crucificado con unos recortadores. Precisamente el Cristo crucificado que corona el trascoro ha necesitado un modelo 3D de la peana de piedra que lo aguantaba. Sus grietas amenazaban la estabilidad estructural de todo el conjunto. Vimos que era necesario sustituirla, con lo cual a partir de aquel escaneado en 3D se reprodujo
la peana original. El trascoro de la catedral vuelve a hablar con sus colores originales y nos recuerda que el tiempo no borra la belleza, solo espera a que alguien la rescate.